Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa. Conoce la maestría en Engineering Management, lidera proyectos, equipos y decisiones. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este evento nos acompaña José Larco. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, José, te cedo la palabra para que inicies con este evento. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es José Antonio Larco, yo soy director de la maestría en Engineering Management y también decano interino de la Facultad de Ingeniería Industrial y Negocios en UTEC. Eh, Voy a empezar ahora con la presentación. Un segundo. Muy bien. Eh, Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Por favor, cualquier cosa, cualquier duda, pueden colocarla en el chat y yo les iré respondiendo. Muy bien, ¿cuál es un poquito la motivación que nos trae acá, no? Voy a poner un pequeño video cortito. ¿Alguna vez te dijeron que eres muy bueno técnicamente, pero te falta visión? Y te quedaste pensando, ¿visión de qué? Si llevas años resolviendo lo que nadie más puede y eres el que llaman cuando todo se rompe, pero te pasa que cuando entras a reunión en el directorio, tu solución es sólida, impecable, pero aún así no convence. El problema no es lo que sabes de ingeniería. Ya no solo se trata de resolver problemas técnicos, sino de saber qué problema vale la pena resolver, de hablar el idioma del negocio, de tomar decisiones que mueven resultados. Lo que te hizo bueno como ingeniero no es solo lo que te va a llevar al siguiente nivel. Muy bien. Eh, la idea de esta maestría es justamente eso, ¿no? Ver cómo siendo ingenieros o profesionales de ciencia y tecnología en general, que trabajamos en organizaciones complejas, podemos complementar nuestra formación con una formación en gestión, pero que converse con aquellas actividades o aquellas disciplinas que estamos ejerciendo, ¿no? Eh, y de alguna manera, la motivación y la necesidad de tener esta maestría tiene algo histórico, ¿no? Una raíz histórica. Si ustedes ven el lado izquierdo, por ejemplo, esto es eh, un despiece normal de un auto, ¿no? Donde ustedes pueden ver todos los componentes, todos los elementos que hay en un auto. Y si piensan que atrás de ese auto también hay muchísimos proveedores, muchísimos relaciones entre los proveedores, la complejidad de manejar una operación así es enorme. Y lo mismo nos va a pasar con una operación minera, lo mismo nos va a pasar inclusive una operación agrícola en el mundo moderno. Y de hecho, existe una tendencia donde, debido al hecho de que cada vez más nuestros productos son personalizados y que requieren cada vez más de mayor innovación, la complejidad en términos de número de partes, en términos de relaciones entre los proveedores, en términos de las normativas que tenemos que cumplir, ha aumentado de manera exponencial en el tiempo, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que sucede? Que la principal consecuencia de eso es que existe una especie de información en abundancia y de palancas que nosotros podemos mover también en abundancia que nos puede abrumar, ¿no? Eh, Y la idea con Engineering Management es que uno utiliza sus herramientas analíticas y su conocimiento de disciplina que tienen en ingeniería,
o eh, disciplinas STEM, y de alguna manera lo complementamos con esta capa de gestión, pero no cualquier tipo de gestión, sino gestión que habla de la complejidad, ¿no? Y las organizaciones modernas, sobre todo, muy especialmente en nuestro país, que tenemos sectores fuertes en minería, en construcción, eh, requieren realmente de este tipo de gestión, ¿no? Entonces, la idea es que para poder resolver estos sistemas complejos, nosotros tenemos, por un lado, un sistema social que tiene personas y tiene estructura. Y en la estructura puede ser cosas que no son tan fáciles de ver, pero cultura. Por ejemplo, la cultura de hacer las cosas mejor, en mejora continua, o la cultura de premiar la meritocracia, o la cultura del compañerismo, ¿no? Pero todo eso se tiene que gestionar y conversar con el sistema técnico, que viene a ser la parte física de los elementos, donde tenemos productos que se están moviendo, proyectos que se están construyendo, con diversas tareas. Entonces, de alguna manera tenemos que unir ambos mundos, ¿no? Habilidades de gestión con habilidades analíticas y de una manera integrada, ¿no? Y ese es un poco ahí es donde ocurre la magia, ¿no? Y acá quiero hacer una pequeña pausa, porque hay también en la oferta, sí, UTEC posgrado también ofrece, otras opciones como por ejemplo el MBA, un MBA Tech. Pero la diferencia principal con un MBA Tech es que si bien en un MBA Tech ven el lado de la empresa, el cómo hacer una nueva, muy enfocado también en emprendimiento y en tecnología, no ven el lado más bien complejo de una operación grande y de una empresa grande que requiere ser gestionada y que de alguna manera también requiere una comprensión técnica que viene de la ingeniería en ser gestionada. Y esa es un poco la principal diferencia entre llevar un Engineering Management y un MBA, ¿no? En Engineering Management, nuestro objetivo es que ustedes puedan aspirar de una jefatura a una gerencia, hacer ese salto, pero sin dejar de lado ese conocimiento profundo que ustedes tienen de las operaciones, que pueden ser operaciones desde el punto de vista productivas o también comerciales de su organización. ¿Ya? Eh, y está de una manera personalizada para el tipo de decisiones que los ingenieros o profesionales digamos, de las ciencias o la tecnología suelen tomar, ¿no? Que normalmente no se toman o, digamos, en gestores más de negocios tradicionales, eh, en ese sentido. Muy bien. Ahora, nosotros, como les decía, personalizamos un poco la oferta para responder a inquietudes que suelen tener los ingenieros o gente de ciencias en roles de gestión. Por ejemplo, desde compras, ¿qué proveedor compro? Selecciono. ¿Con qué condiciones voy a, de alguna manera, negociar los términos de esa compra? ¿Cómo sé si me conviene o no me conviene ese proveedor y si esas condiciones son las mejores y cómo puedo negociar mejores términos para mí? Como, por ejemplo, si estoy en una operación minera o, por ejemplo, una empresa de flota de camiones grande, ¿cómo hago para diseñar un sistema de gestión que esté alineada a la estrategia de mi organización y que, por otro lado, me permita cumplir con estándares internacionales y estándares globales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ISO 14000, la familia de normas ISO 14000, ISO 9000, ISO 18000, pero de una manera integrada y donde domina más bien la estrategia de la organización y nuestro sistema integrado de gestión
que estas normativas. Es decir, nosotros estamos en el timón y diseñamos nuestro sistema para que converse con esas normativas y lo podemos aprobar sin problema, pero no por simplemente aprobar, tener esas certificaciones. Otras decisiones que podemos tener desde las operaciones, ¿no? Como eh, cómo alineo, que es entre operaciones y también recursos humanos, ¿no? ¿Cómo alineo las capacidades e intereses de mi equipo para lograr resultados? Por ejemplo, cómo gestiono un gran equipo de vendedores, ¿no? Y en ventas sucede algo que es interesante. Normalmente, las empresas grandes, que estamos hablando de la industria, de las industrias fabriles grandes, o de minería, o de oil and gas, eh, o de proveedores de estas industrias, si bien pueden tener un elemento de retail, es decir, de venta al menudeo, generalmente las relaciones principales son de negocio a negocio. Y algo que tiene especial esta maestría es que, por ejemplo, vemos el marketing no solamente desde un punto de vista cuantitativo y estratégico, sino también tenemos un curso que ve el tema de las relaciones, cómo genero una relación comercial entre un negocio y otro, donde la venta no es necesariamente al menudeo, sino también a otros negocios, ¿no? ¿Y cómo hago que esta venta tenga una relación estratégica? Es decir, le pongo un valor, le pongo un dinero, pero de alguna manera también estoy pensando a largo plazo para tener ventas repetidas y mejor reputación. También podemos ver temas que están relacionados con las finanzas, ¿no? Desde cómo traduzco los beneficios de los proyectos en un lenguaje que sea entendible por el Chief Financial Officer o el gerente financiero de la empresa o el gerente general de la empresa, cómo de alguna manera puedo llevar a cabo los proyectos y tangibilizarlos estos en valor financiero para la organización e identificar qué métricas financieras estoy yo impactando con ello, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, métricas como el cash to cash, que es una métrica para medir el tiempo que pasa entre pagarle a un proveedor y recibir el dinero, ¿no? Y que ese tiempo entre más corto suele ser mejor porque tengo menor riesgo operativo y menor costo financiero, u otras métricas como el famoso evita o temas de apalancamiento, para de alguna manera eh, identificar los impactos de nuestras mejoras o de nuestros proyectos. Y también, no solamente nos vamos a limitar al tema de ver cuál es el impacto y ver si pasa o no pasa un proyecto, sino también, finalmente, cómo lo financio, cómo lo hago realidad, qué tipo de instrumentos tengo, si tengo bonos, si puedo negociar con el proveedor ciertos términos de pago. Eso también está dentro de las decisiones que queremos impactar con este tipo de maestría. Entonces, ¿cómo estructuramos la maestría? La idea es que ustedes traen desde el pregrado ingeniería o una formación STEM que luego es complementada con tres tipos de funciones. Una es habilidades analíticas. Y eso de nuevo es otra ventaja de llevar este tipo de maestría como Engineering Management versus un MBA, que es que en esta maestría se reconoce que los participantes de esta maestría vienen de las carreras de ingeniería o carreras afines, STEM, y que por lo tanto poseen ya ciertas habilidades analíticas. ¿Y eso qué significa? Que los cursos están diseñados asumiendo que hay una cierta solvencia técnica y por lo tanto se puede avanzar más, se puede tener un aprendizaje más significativo en este rol. Luego,
Tenemos el tema de habilidades de gestión, que es, ok, podemos analizar mejor la situación, podemos ver los impactos, etcétera, pero también tenemos que ver el cómo, de alguna manera, combinamos eh, de alguna manera estas habilidades duras, que más o menos que hablamos analíticas, con habilidades que tienen que ver más con la gestión del equipo, ¿no? Y hablamos más acá temas de comunicación efectiva, de liderazgo para influir, ¿no? De liderazgo para poder vender o más que vender, eh, proponer una visión compartida entre el líder del equipo y su equipo, ¿no? eh, Liderazgo también para poder resolver conflictos, ¿no? Que ustedes, me imagino, que deben todos los días tener pequeños conflictos de tipo llegar a una fecha límite o tener algo bajo presupuesto. Entonces, es muy importante el tema de habilidades de gestión y en esta maestría la tenemos. Y a diferencia de un MBA, en esta maestría también se desarrollan estas habilidades de gestión, pero en un contexto, pero con ejemplos y contextos que son más propios de las profesiones de ingeniería, ¿no? Con conflictos clásicos como fecha límite versus calidad, digamos, participación o temas de justicia en los equipos por temas de productividad, que de alguna manera complementan bien el ejercicio de su profesión, ¿no? Y finalmente también, muy importante acá, hablamos mucho del contexto, ¿ya? Y sí, hablamos de las áreas funcionales clásicas, donde está por un lado finanzas, el lado comercial y también de manera muy fuerte y prominente el lado de operaciones. Pero, digamos, de nuevo tenemos ese sabor hacia las industrias de oil and gas, hacia las industrias de minería, a las industrias grandes, fabriles o retail de gran escala, ¿no? Digamos, está aplicado y orientado ahí estas habilidades, estos cursos con habilidades de dominio, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos como modelo conceptual, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea de la maestría? Primero, que ustedes realmente lideren desde su profesión en ingeniería o STEM el futuro, lideren el crecimiento. Ustedes de verdad vean el tema de oportunidad, ¿no? De, por ejemplo, cómo acceder a una nueva certificación, cómo implementar un aumento de capacidad de operación, cómo definir un nuevo canal de distribución, que ustedes tengan esa parte ahí. Segundo, que siempre hablemos con tema de impacto. Y parece súper importante el lenguaje de las finanzas. Vamos a entrenarlos no para que sean unos grandes financieros, pero sí para que sepan comunicar muy bien y con este idioma de las finanzas para poder persuadir, para poder lograr contratos, para poder lograr proyectos. Tercero, tenemos este sentido de la analítica, pero no muchas veces ustedes van a ver que en el mercado existe mucho tema analítico en términos de analizar datos y con eso tomar decisiones. Y acá hacemos también eso, pero hay una parte que a veces queda un poco suelta, ¿no? Porque están en la parte de analizar datos y luego tomar decisiones. Y más bien acá, en esta maestría, hacemos mucho énfasis en ese puente que está entre analizar los datos y la toma de decisiones en sí. Y ahí es donde viene el tema de modelos prescriptivos. Es decir, ok, yo ya sé qué patrones tengo en los datos, yo entiendo de alguna manera el insight, interpreto de una buena manera, por ejemplo, perfiles diferentes de consumidores o de clientes
o puedo analizar mejor qué factores de calidad tienen mayor impacto en el cliente. Pero luego está el otro tema de, oye, tengo que de alguna manera identificar qué palancas tengo para poder decidir, ¿no? Y qué alternativas tengo dentro de dentro de esas variables en las que yo puedo decidir, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de optimizar y de ser más prescriptivos, ¿ya? Eh, a diferencia de otra oferta que tiene que ver más con, por ejemplo, data science, acá nos tomamos más el tema de el significado de los análisis que nosotros tenemos en la data, es decir, en la interpretación y sobre todo en qué hago con ello para tomar una decisión, ¿ya? Eso es bien importante. ¿Y todo para qué? De nuevo, el generar valor, ¿no? El medir el crecimiento de las organizaciones, ¿ya? Y una cosa que siempre es importante es que vamos a tener una filosofía de proyectos, van a haber muchos proyectos en la maestría, pero a la vez estos proyectos siempre se van a ligar con un para qué. Y el para qué nos viene de una estrategia. Y la estrategia no es una buena estrategia si es que no define en qué campos yo decido actuar y en qué campos no decido actuar, ¿no? Y entonces va a haber siempre un tema de alineación en todo lo que hagamos. Entonces, ¿para quién creo que que esta maestría es interesante? Ingenieros de todo tipo, de todas las especialidades, mecánicos, de energía, civiles, etcétera. Y acá quiero hacer un pequeño stop porque también, por ejemplo, existen otras maestrías que son más enfocadas, por ejemplo, al sector energético o maestrías más enfocadas al sector construcción. Pero la verdad es que muchas veces, cuando somos profesionales y queremos seguir en la órbita de empresas de ingeniería, pero no queremos necesariamente casarnos con un solo sector, es que de repente Engineering Management puede generar mayor valor para nosotros. ¿Por qué? Porque esta maestría ofrece mayor versatilidad en ese sentido, ¿no? Sí es importante que nos enfocamos en un sector industrial, minero y tecnológico, de escala grande, ¿no? Estamos hablando de empresas fabriles, retail grande, oil and gas, minería. Esos son los sectores en los que creemos que esta maestría es más relevante, ¿no? Y de hecho, nuestros cohortes actuales eh, vienen más o menos de estas industrias o de proveedores de estas industrias, que puede ser inclusive el tema de software, ¿no? Y muy importante es que ustedes ya estén liderando o coordinando proyectos o que estén a puertas de hacerlo. O sea, que estén ya cerca de ser los coordinadores o líderes de su proyecto y que quieren dar ese salto aún más grande, ¿no? Eh, Nosotros estamos enfocados en este tipo de profesionales para llevarlos al siguiente nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos que puedan lograr al final de la maestría? Primero, liderar proyectos. Es decir, realmente ver cómo inspirar a su equipo, cómo aunar esfuerzos, cómo resolver conflictos, cómo centrar una visión. Segundo, el tema de gestionar equipos multidisciplinarios. De nuevo, un poco en relación con el concepto de complejidad que hablaba al inicio, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para, de alguna manera, combinar todos estos elementos y tener un solo equipo unitario, ¿no? Luego está el tema de optimizar procesos y sistemas complejos, ¿no? Es decir, como les decía, esta maestría trata sobre sistemas complejos que están sobre todo en este tipo de industrias y de alguna manera trata de enfocarse en toma de decisiones, pero compleja. ¿Qué significa una decisión compleja? Una decisión donde, por ejemplo, hay todo un proceso y nosotros tenemos que identificar en qué partes del proceso queremos intervenir. También es complejo cuando no solo hay un solo criterio para tomar la decisión, no solo hay un objetivo, sino pueden haber múltiples objetivos. Y también es complejo cuando no solamente estamos impactando a un solo grupo de interés, sino, por ejemplo, estamos impactando a usuarios de nuestro sistema, a
clientes de estos mismos usuarios, a proveedores y a otros stakeholders dentro de la empresa, como pueden ser los mismos trabajadores, ¿no? Sí tenemos este foco de pasar de lo operativo hacia lo estratégico. La idea es poder llegar a hacer este salto en esta maestría. Y muy interesante es que si bien vemos B2C, que es lo común, que es lo que se ve, por ejemplo, en un MBA, lo vemos más generalmente cuando es escala, por ejemplo, cómo dirigir la fuerza de ventas de una empresa que tiene que llegar a 500.000 bodegas en el Perú. Lo vemos más a un nivel de, ok, ahora veamos el B2B, que es negocio es negocio, cómo fortalecemos la relación y vendemos más, ¿no? ¿Qué estrategias usamos para tener una relación a largo plazo, ¿no? Y sí, somos ingenieros, tenemos o profesionales de ciencias, tenemos este foco en productividad, en generar mayor valor con menor cantidad de recursos y ahora sí complementado con la parte humana, que es el tener un mejor desempeño organizacional, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosas van a ver en la maestría? Vamos a empezar primero con un curso de Engineering Management, donde por un lado vemos cuáles son las funciones de un ingeniero gestor, pero también vemos un poquito de cómo usar la estadística y la información para tomar decisiones. Luego vamos por el lado de operaciones, donde vemos decisiones grandes como definir la capacidad productiva de un centro de distribución o de un almacén o inclusive un sistema para resolver reclamos en un call center ayudados con un chatbot también para reducir el gasto en recursos. Luego vamos a ver más el tema de cómo usamos el lenguaje de las finanzas y contabilidad, pero para la toma de decisiones, ¿no? Este curso es bien interesante porque traduce muchas métricas operacionales o de ventas a métricas financieras, ¿no? Y comenzamos a pensar más en el tema de impacto. Ahora, el impacto puede ser a nivel económico, pero luego también tenemos que pensar el impacto en términos de personas. Y por eso empezamos con otro curso ya en el ciclo 2 en temas de comunicar con influencia y liderar, ¿no? Luego continuamos de alguna manera el tema de con contabilidad para ingenieros, con el tema de Economic Decision Making, donde ya comenzamos a ver el tema de cómo tomar decisiones económicas de alguna manera crítica, ¿no? Eh, y luego comenzamos a ver más ahora el tema de cómo analizar de manera eh, previsional. Es decir, primero analizamos la analítica predictiva, ¿no? Es decir, cómo podemos, por ejemplo, pronosticar mejor nuestras ventas o cómo va a ir moviéndose los tiempos de atención, o por ejemplo, cómo podemos pronosticar la productividad en el tiempo. Pero acá lo hacemos de una manera un poquito distinta a lo que normalmente se hace, que muchas veces se hace simplemente voy a pronosticar un número. Acá normalmente en analítica predictiva también vemos el qué factores, o sea, podemos identificar qué factores son los que hace que se comporten las ventas de una determinada manera. Eh, ¿No? Entonces, por ejemplo, podríamos analizar de manera predictiva las ventas, pero podríamos tratar de ver cuál es el efecto que tiene el hacer una determinada oferta u otra determinada oferta. ¿Para qué? No solamente para predecir, sino para decidir, oye, ¿me conviene realmente hacer esta oferta o no, dado que tiene este efecto en las ventas, ¿no? Entonces ahí es de nuevo el tema de predecir de manera analítica, pero siempre enfocado en toma de decisiones.
¿no? En este caso, por ejemplo, era la decisión comercial de hacer ofertas o no hacer ofertas. Luego vamos más bien a lo que les decía, esta perspectiva de prescripción. Es decir, ya, genial, he analizado la data, he encontrado los patrones, he identificado qué factores de alguna manera hace que tenga más ventas o menos ventas. Pero luego tengo yo que hacer de alguna manera optimización. Tengo que, por ejemplo, decidir cuál debería ser mi lote óptimo para poder reabastecer mis tiendas. O debo poder también decidir qué tipo de productos debería agrupar para maximizar mis ventas o mi rentabilidad. O, por ejemplo, qué tipo de portafolio voy a tener en términos de inversión en diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, Facebook, Instagram, etcétera, para maximizar mis ventas, ¿no? Y eso requiere más un tema de simulación de escenarios y de optimización. Luego tenemos un tema de marketing analytics, donde vemos, digamos, la analítica que vimos antes, pero ya aplicada y con teoría además de marketing. Y eso es bien importante, porque hoy en día hay mucha gente que habla de analítica, analítica por todos lados, pero creo que es muy importante tener el contexto sobre dónde se aplica la analítica y qué variables se tiene. Por ejemplo, yo puedo predecir más o menos los precios de un mercado, pero eso no me da suficiente información para yo poder colocar un precio en el siguiente mes. Yo necesito saber sobre teoría económica de los precios, necesito saber un poco sobre estrategia de precios para colocar ese precio. Entonces, eso es lo que hacemos en Marketing Analytics. Combinamos temas de pronósticos, pero también sobre teoría de precios, también sobre posicionamiento, sobre segmentación de clientes para tener mejor posicionamiento y mejores ventas. Por otro lado, ya desde el otro lado, hacia adentro de la organización, vemos el tema de Lean Six Sigma. Y acá es bien interesante porque no solamente estamos pensando en producción de bienes físicos, sino también estamos viendo operaciones de servicios, ¿no? Y estamos viendo cómo definiendo ciertas variables que impactan a nuestro cliente y podemos identificar qué otras variables de nuestro proceso impactan en ese cliente. Por ejemplo, ¿qué tanto impacta nuestro tiempo de atención en que el cliente en retener un cliente o no? O podemos también tener qué tanto impacta cierto grado de atención o de resolver dudas en el proceso de cotización para finalmente la satisfacción del cliente con el proceso total, ¿no? Entonces, en Lean Six Sigma aprendemos a ser un poco detectives y a identificar problemas, pero no solo identificarlos, sino priorizarlos y proponer soluciones, pero más desde el lado de las operaciones. Acuérdense que cualquier cosa, estoy atento a cualquier pregunta, ¿no? Luego continuamos en el ciclo 4 con el tema de diseño e integración de sistemas estandarizados. Este curso es bien interesante. Lo dictamos de manera híbrida, tanto en Lima con la profesora María Belén, como en Canadá, con un profesor que realmente es uno de los que escribe, de hecho, hasta las normas ISO 9000 se sienta ahí en los comités que revisan las normas y tiene una mirada distinta a la estándar en términos de sistemas de gestión de ISO 9001, ISO 14001, porque vemos el tema de cómo integrar las normas, cómo poder implementarlas con menor esfuerzo para la organización y que además haga sentido a la organización, para tener un solo sistema integrado de gestión que permita, por un lado, dar mayor confianza a nuestros clientes por tener estas certificaciones, pero también una estructura mucho más clara en la operación para poder tomar decisiones, ¿no? Y poder servir mejor al cliente. Que asegure de alguna manera que si existe un problema lo detectamos a tiempo y lo podemos mejorar. Luego continuamos con el tema de gestión de proyectos, donde vemos gestión de alcance, gestión de riesgos, pero también vemos en los proyectos no solamente tradicionales, sino la gestión un poquito más ágil, ¿no? O sea, y cómo se combinan más cosas, ¿no?
Como les decía, tenemos también un curso de Industrial Marketing, donde ahí ya vemos más el marketing en situaciones de B2B, es decir, negocio a negocio, y vemos temas de cómo, estrategias de cómo acercarnos a un potencial cliente, cómo evaluar si esa relación va a ser rentable o no, cómo diseñar ciertos momentos para que esa relación sea más potente y poder cerrar un negocio. Y eso lo vemos en Industrial Marketing, ¿no? Por otro lado, bien importante, inclusive si ustedes trabajan en minería o en producción, generalmente toda empresa fabril también tiene servicios, o si ustedes ya trabajan en una empresa de servicios, vemos el tema de calidad, pero en términos de servicios. Y ahí vemos el tema más de intangibles, es decir, ver cómo cómo afectamos la percepción del cliente, cómo manejamos y diseñamos los puntos de contacto con el cliente para tener una mejor calidad y satisfacción del cliente, ¿no? Luego pasamos de lo que vimos en el ciclo uno, que era más operaciones, a más bien ahora cadena de suministro, y vemos más bien acá en Supply Chain Analytics más temas de reabastecimiento avanzado, temas de alineamiento de la cadena de suministro, por ejemplo, diseño de contratos para alinear la cadena de suministro, cómo alinear incentivos de diferente índole, eh, temas más estratégicos sobre cómo diseñar una red de abastecimiento, y por supuesto la procura y compra que vimos, que hablamos hace un rato, ¿no? Y finalmente todo esto lo integramos en un Capstone Project, que es un proyecto integrador, que generalmente tiene que ver con un proyecto desde una organización real donde ustedes están trabajando. Realmente ahora la primera promoción se está graduando y están proponiendo cosas novedosas, pero que sobre todo son reales y tienen un impacto importante en sus organizaciones, que es medible y que lo podemos traducir a dinero, ¿no? O sea, podemos hablar de finanzas al final del impacto organizacional, ¿no? Y hablamos no solamente de los aspectos técnicos de este proyecto, sino también mucho el tema de cómo gestionamos el cambio, para que las personas que estén involucradas en este proyecto o sean afectadas por este proyecto, estén convencidas de que vale la pena invertir en ese proyecto. Muy bien, eso es por mi lado. Nos acompañan expertos de diferentes ámbitos, desde Nilton, Leonardo, que va más por el lado de finanzas, o Cristian Ramírez, que va más por el lado de analítica de la cadena de suministro, o Liu Xiaoping, que va más por marketing analytics, es un experto en precios, en Abbott, o María Belén, que ve más temas de sistemas integrados de gestión y liderazgo, o George González, que va más por el lado de operaciones y logística, y bueno, mi persona que soy más experto en el tema de toma de decisiones, ¿no? Entonces, tenemos un equipo interesante, muy interesante, que de verdad tiene un cuidado especial para personalizar inclusive los contenidos de la maestría. Somos muy conscientes del contexto en el que ustedes están para que el contenido que se dé en cada uno de los cursos sea lo más relevante posible, a la situación en la que se encuentran, ¿no? Ese es un cuidado especial que tenemos y filosofía de la maestría que tenemos, ¿no? Muy bien, y ahora me gustaría pasarle la palabra a Alejandro Cumpa. Estamos muy orgullosos de él. Él es nuestro técnico, él es técnico líder ahora y está justamente culminando la maestría. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, profesor José? Buenas noches. Bastante bien, Hola. bastante bien. Aquí contento de acompañarlos en esta charla, en esta presentación de la maestría realmente. Un honor, en verdad, ser parte de esta reunión. Muchas gracias, Alejandro. Cuéntanos un poquito dónde estás trabajando ahorita, qué es lo que Ujú. estás haciendo y hacia dónde estás evolucionando. Sí, bueno, yo trabajo en la industria del desarrollo de software. Trabajo en el desarrollo de software hace aproximadamente 15 años.
Principalmente he estado muy de la mano de experiencias más multimedia, ¿no? Desde Advert Games hasta aplicaciones, ¿no? Dentro de las aplicaciones móviles, que es, digamos, mi mayor área de experiencia, he pasado varios proyectos grandes, ¿no? Para empresas financieras, bancos, multinacionales, eh, con incluso millones de usuarios, ¿no? Entonces, actualmente yo trabajo para una consultora uruguaya que se llama Software Software, en la cual tengo el rol de Technical Leader. Es una empresa, digamos, mediana que principalmente abarca em, clientes de Estados Unidos y Europa. Entonces, bueno, yo lidero una iniciativa de un proyecto em, para una financiera es una aplicación financiera que está en varios países, que tiene más de 200 millones de usuarios, de hecho, una de las aplicaciones financieras más grandes de América. Eh, bueno, principalmente lidero en este momento iniciativas que se enfocan mucho en el desarrollo del software potenciado por IA, ¿no? Entonces, todo lo que involucra el Spec-Driven Development, AI-Driven Development, Loop Engineering y todo, digamos, todas esas nuevas tendencias que están cada día saliendo pues, conforme los modelos de IA van modernizándose, que prácticamente semana a semana se quieren inventar nuevos paradigmas, pero pues ahí estamos de la mano con otros líderes en el campo, tratando de aterrizar un poco, ¿no? Estas tendencias y sacarles, digamos, el hype, ¿no? Que es lo que emociona a todo el mundo, y pues No, en realidad. utilizarlos, claro, utilizar las cosas que sí realmente sirven y nos aportan valor, ¿no? Eso Alejandro, principalmente. Ujú. Bueno. y así cortito, de repente te ponen aprietos, pero a ver, este, puedes decir dos momentos que tú digas, ajá, bueno, has estado ahorita trabajando, pero que tú hayas podido relacionar la situación en tu trabajo Ujú. con algo que tú has visto en la maestría. Sí, por supuesto. De hecho, son muchos momentos a este punto, ya como lo mencionaba inicialmente. Nosotros, de hecho, sustentamos el Custom Project la próxima semana, así que estamos ahorita en las últimas, eh, o los últimos ajustes del proyecto. Así que sí, puedo decir que pues conozco todo lo que se ha visto en la maestría. Y sí, sí he tenido muchos momentos, digamos, digamos, de epifanía, si queremos llamarlo un poco más idealmente, pero no sé, de cosas como lo mencionaba, ¿no? Digamos, el expertise técnico ya llegas a un punto en el cual lo puedes manejar o lo puedes sustentar, o es muy fácil para uno cuando ya tiene experiencia, pero si uno busca seguir creciendo, eventualmente tendrá que conversar en términos estratégicos y en términos que no se noten tan técnicos, ¿no? Durante el curso de liderazgo hablamos mucho al respecto de que no necesariamente el que, el que más crece o el que más destaca es la persona más técnica o que hace las cosas con mayor minuciosidad, sino aquel que sabe comunicarse, ¿no? Aquel que sabe llegar a las demás personas. De igual para el marketing B2B, no se trata de solamente vender y vender o mi producto es el mejor, o sea, es el mejor para qué, ¿no? Ahí ya entramos también un poco al tema que vimos con pricing, que era cuánto no solamente se trata de que tu producto sea lo mejor, sino que la gente lo perciba de esa forma, ¿no? Y tenga el willingness to pay de ese lado. Entonces, hay muchas cosas que se van juntando y conforme uno va aprendiendo, ¿no? Estos términos, estas terminologías, por ejemplo, el EBITDA, sustentar con números económicos, ¿no? Hablando del BAN, del TIR, hablando del revenue, ¿no? Del saber que es un markup, un margen y un markup que son distintos y cómo eso afecta al análisis financiero.
Y al uno ya escucharlo y poder intervenir, digamos, en un directorio o poder decir, no, esto podría ser de esta otra mejor forma para poder lograr, no sé, este KPI o este OKR y llevarlo de un alineamiento más estratégico, pues es ahí donde uno empieza a hacerse notar, ¿no? Porque ya no solamente presenta, en mi caso, un gran sistema o una gran pieza de software o una gran aplicación que va a permitir, no sé, traer más usuarios o vender más productos, sino que eso se ve aterrizado en dinero, ¿no? Y al final no es lo mismo decir, vamos a vender 50.000 productos más al año gracias a esta nueva funcionalidad, que vamos a generar $200.000 más de ingreso no sé, y 100.000 más de ahorro gracias a esta nueva funcionalidad, ¿no? Entonces, hablar de dinero siempre va a ser mucho más eh, alineado a lo que esperan, digamos, en este caso el C-level, ¿no? O los gerentes o las personas que dirigen un director o una compañía, ¿no? Entonces, ya aprender eso, aprender a moverte en aprender los términos, a cómo llegar ahí y no solamente a quedarse en la parte técnica es una de las cosas que creo yo que más me ha servido. Y por supuesto, esto no es, o sea, esto no llega solo, sino que yo no puedo decir, mira, con esto vamos a ganar $200.000 más si no tengo las bases técnicas o el fundamento detrás, ¿no? O sea, me va a decir, pero ¿cómo lo has sacado? ¿Cómo has calculado ese número? Entonces, eh, es ahí donde pues uno entra al expertise y también entran esos cursos de base que también nos dan metodologías, nos dan, sí que muy al inicio nos dan cálculos, nos dan formas de estimar, ¿no? Estas proyecciones o estas descripciones estadísticas que nos permiten justamente llegar a eso, ¿no? Y eso es, digamos, en un ambiente un poco más viéndolo hacia el nivel estratégico, hacia el nivel de resaltar, pero en el día a día también, ¿no? Uno ya aprende a tomar decisiones no solo en base a la intuición, no solo en base a lo que podría ser la mejor práctica, sino que también le suma este conocimiento a tomar decisiones informadas, ¿no? Empieza uno a buscar históricos, empieza uno a proyectar, empieza uno a tratar de predecir, a tratar de justamente usar las herramientas que hemos ido viendo a lo largo de la maestría, porque realmente el diferencial es ese, ¿no? Creo yo, y conversando justo hace muy poco con un colega que había entrado a una empresa peruana bastante grande de medicamentos, eh, y me estaba comentando que él estaba justo en la parte de supply chain, ¿no? Entonces yo conversé un poco con él y el curso de supply chain analytics dictado justo por el profesor Cristian Ramírez ha sido del siglo pasado, entonces lo tenía muy fresco y le empecé a comentar un poco acerca de los modelos, ¿no? Del Hot Winters o el News Vendor, todas estas herramientas, metodologías que el profesor nos había enseñado en clase y que él insistía mucho en que solamente son, o sea, los modelos más básicos aplicados, nos insistía mucho en que aprendamos bien esto porque de ahí salían ciertas derivaciones que pues seguramente con un poco más de estudio en cursos más dedicados íbamos a poder ahondar más y los vimos, eh, digamos, exacto, pero las bases sí nos las reforzó mucho. Entonces, comentando un poco, me dijo, este colega me dijo que pues realmente no aplicaban mucho de eso, ¿no? Y recordé mucho las palabras del profesor Cristian que decía, yo me fui de Perú hace 15 años y he vuelto, y sigue igual, ¿no? Nadie aplica ninguno de estos modelos, la mayoría de empresas no sabe de qué trata, o tienen un ERP, o tienen el SAP, que te aplica el Whole Winters, pero si hay un valor que tiene esta característica, el modelo se cae y ya no funciona más, y casi nadie en el Perú sabe cómo resolver eso. Y eso es simplemente cambiarle un valor cuando tienes esta particularidad, ¿no? Digamos un negativo por positivo, algo así de sencillo. Y con eso el modelo ya te da un aproximado mucho mayor al que uno esperaría. Pero no, la gente no lo hace y esta empresa de este colega que le comento, pues al igual ser una de las líderes en el Perú, una de las más grandes, seguía la misma suerte, ¿no? Que entonces sí siento que hay muchas cosas por mejorar dentro del Perú y creo que
los conocimientos están ahí y va a depender mucho de nosotros, pues, adoptarlos y poder transmitirlos también en las empresas, ¿no? De generar ese impacto no solamente, digamos, en beneficio para nosotros, para poder sobresaltar o, perdón, resaltar como profesionales o como buenos, incluso como buenos alumnos de la maestría, si quieren, o buenos magistros, sino que también generar ese impacto en el equipo, ¿no? De a enseñarle a nuestros colegas, a nuestros jefes, a nuestros gerentes, que existen ya metodologías aplicadas en muchas empresas del mundo, e incluso también en algunas del Perú, que nos ayudan a tener estos resultados, ¿no? Que no solamente, por supuesto, es centrarse en eso, pero esto ayuda también a tener un rumbo, ¿no? A tener una dirección y esa dirección, por supuesto, siempre alinearla a la misión, la visión y a los valores estratégicos de la empresa, ¿no? Al final eso creo yo que es como el gran resumen de la maestría y creo que pues al ser una engineering management, ¿no? Al uno buscar ser un manager de ingeniería, es, creo yo, el valor más valioso, valga la redundancia, que me genera o que me ha generado y me está generando haber cursado la maestría aquí en UTEC, ¿no? Alejandro, entonces, así cortito, ¿ah? ¿Quiénes crees que se pueden beneficiar más con ese tipo de maestría? En cortito, así. Um, sí, yo creo, y también por los compañeros con los cuales he Sí, llevado la pensando maestría, en ellos. Sí, 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 sí. sí, sí, con los compañeros, con los que he llevado, perdón, los de mi promoción, que somos en general, me acuerdo, pues cuando nos presentamos al inicio, éramos como eh, personas que ya tenemos cierta cantidad de experiencia en el rubro, ¿no? Que tenemos, pues, o una carrera en ingeniería, yo soy ingeniería de sistemas e informática, este, o una carrera en ingeniería, una carrera de STEM, como lo mencionaba, que ya tiene cierto grado de experiencia y que empieza ya a liderar equipos pequeños de repente o iniciativas y está buscando dar un paso, o sea, el siguiente paso, ¿no? Ya no ser o coordinador o jefe o supervisor, sino ya dar el paso a manager, a gerente. Entonces, esa diferencia, ¿no? Esas habilidades comunicativas, esa llegada, esa estrategia, esa alineación con el negocio, creo que es la capa que en pregrado claramente no la tenemos, la podríamos tener de repente en muchos años más de experiencia y con muchos golpes, pero creo que en la maestría está muy enfocada en esa capa, ¿no? En esa capa que necesita de tanto soft skills como alineación estratégica basada en decisiones informadas. Entonces, Eh, esas personas que están en ese rango, para ya quieren dar el siguiente paso, no, por supuesto no es que tengas la maestría y vas a ser gerente, sino, pero ya tienes las herramientas, creo yo, o vas a tener las herramientas para poder ir por ese camino. no. Muchas gracias, Alejandro. De verdad, gracias, gracias. Qué bueno verte ya graduándote la próxima semana, creo, ya Sí, terminando. Un gusto tenerte en el primer cohorte de Engineering Management. Ya estamos pasando el tercero. Muchísimas gracias. Y efectivamente me quedo con lo último que dices. Te da esas herramientas y finalmente esa confianza para poder plantarte ante cualquier nivel gerencial y poder ujú, aportar, ¿no? Poder sí, aportar tanto a los que están sentados en esa mesa como a la organización, ¿no? Muchas gracias, efectivamente. Rafael. No, un gusto, profesor. Nos vemos, un Buenas gusto. noches. Gracias. Muy bien, entonces ahora yo por este lado termino, pero igual me quedo acá pendiente para cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias José por tu ponencia de esta noche, Alejandro también, Cumpa por su testimonio, ¿no? Vamos a dar pase a la ronda de preguntas y respuestas. Nos consultan, José, ¿hay evaluaciones a final de cada ciclo o son evaluaciones finales por cada curso? Va variando cada tipo de curso, pero en general las evaluaciones son un poquito más progresivas, más continuas por curso. O sea, no es como que solo hay un examen final, sino hay como, es más modular. Las evaluaciones suelen ser más modulares. A veces sí hay un trabajo final en el curso, eso sí, porque sí estamos orientados mucho a proyectos, ¿no? Claro, gracias. ¿Qué habilidades de liderazgo y gestión considera más importantes para que un ingeniero pueda asumir posiciones estratégicas dentro de una organización?
Mm, Son varias. Primero, yo diría saber escuchar. Eh, Segundo, el poder definir un propósito para una operación o una organización y transmitir ese propósito al equipo. eh, y ver qué es lo que motiva al equipo y cómo usar de alguna manera estas aspiraciones que tiene el equipo para poder moverlo a un siguiente nivel. Y tercero, algo que a veces no se habla mucho, pero eh, tiene que haber un tema de también de resolver conflictos, ¿no? Un líder muchas veces está ahí también como mediador, como forma de coordinar esfuerzos que a veces no están perfectamente alineados, ¿no? Y también de interlocutor con otros grupos que también existen, ¿no? Y finalmente, estas tres elementos, para mí hay un cuarto que engloba todo esto, que es saber comunicarse bien y de manera clara. Eh, Eso creo que es fundamental. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también los cursos, Jorge Cárdenas nos dice, ¿los cursos de analítica predictiva y prescriptiva se llega a saber modelos, usar softwares o es más teórico? No, sí se lleva, de todas maneras sí llegamos a ver modelos eh, entre R, Python, Solver también en caso de Excel. Eh, Se enseña, digamos, el énfasis está más en el construir el modelo y el interpretar el modelo, ¿no? En para qué, en qué hago con ello, ¿no? Y gracias a que ahora pues hay muchas herramientas de IA para asistir un poquito en el tema de generar un código en Python o R. Esto es ahora más fácil, pero aún así se enseñan los lineamientos para que esto sea posible. O sea, para que uno pueda corregir de repente el código que generó la IA y decir, oye, no, había que hacer esto, ¿no? Pero el énfasis está en la construcción del modelo, en la interpretación del modelo y cómo sacarle el valor al modelo. La implementación se hace porque igual necesitamos gente que pueda hacerlo, pueda construirlos, ¿no? Perfecto, José, gracias. Nos preguntan también, ¿qué habilidades de liderazgo y gestión consideras más importantes para que un ingeniero pueda asumir posiciones estratégicas dentro de una organización? Eh, yo creo que primero, lo que decía antes del tema de propósito, tener claro tu propósito como profesional y el propósito que es en la organización donde estás. Segundo, leer bien el contexto, leer bien cuáles son las reglas de esa organización donde estás, qué tipo de KPIs o indicadores son más críticos. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa más retail de consumo masivo, probablemente estoy buscando mucho más temas de eficiencia, de la perfección, versus órdenes completas, porcentaje de órdenes completas entregadas a tiempo, por ejemplo, ¿no? Mientras que si estoy en una empresa que trabaja más, que hace más proyectos, con bastante diversidad de proyectos, eh, mis KPIs pueden estar más por el lado del tiempo total de entrega del proyecto, no pasarme del presupuesto, generar aprendizajes dentro de ese proyecto, ¿no? Son como que diferentes miradas, pero es muy importante saber leer el contexto. Sobre todo ahora, porque ahora existen muchas herramientas genéricas de IA, de análisis de datos, etcétera, pero todo eso no tiene ningún sentido si es que no sabemos leer bien el contexto. El contexto nos va a ayudar a poder tener, con teoría, encontrar bien qué estrategias nos pueden llevar a crecer mejor, ¿no? Genial, José, muchas gracias por tu respuesta. Te agradecemos a ti también. A ver, nos pregunta Alex Luzardo, ¿no? La última pregunta, a ver, dice, ¿qué requisitos sobre programas informáticos se exigen? No asumimos ninguna conocimiento previo, más allá de un conocimiento básico en Excel y cierta lógica, digamos.
por ser, digamos, de una carrera de ingeniería. Normalmente sí damos un poquito de información previa sobre los paquetes que se van a usar para que de alguna manera el aprendizaje pueda ser más rápido, pero no es que uno tenga que saber programar antes para poder aprovechar el curso. Perfecto, José. Te agradecemos por tu ponencia esta noche, Alejandro Cumpa también por acompañarnos con su testimonio y en realidad a todos los participantes de esta charla informativa con Conoce la maestría en Engineering Management, lidera proyectos, equipos y decisiones. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer, que tengan todos Una muy buenas cosita noches que y solo una cosita que quería sí. agregar, Sí, claro. que no se olviden de que este programa tiene también un certificado internacional en la Universidad de Alberta, donde hay una semana especial de eso. Creo que es bien interesante, ahí Alejandro, creo que, que hemos tenido un buen tiempo ahí. Creo que lo interesante es que no es que simplemente nos vamos a una universidad que tenga prestigio y punto, sino nos vamos a una universidad y a un lugar que tiene un contexto similar al nuestro en términos de qué actores son más relevantes en la economía, ¿no? O sea, estamos hablando de oil and gas, minería, proyectos grandes en ingeniería, ¿no? Y creo que el estar en contacto con empresas y también con profesores que impactan estas empresas en estos sectores, lo hace especialmente bonito y redondea mucho la experiencia. Perfecto, José. José, Alejandro, les agradecemos por acompañarnos esa noche. Ha sido un placer con todos los participantes. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.